Hola, este es el resumen de la cuarta clase. Vamos a ver acá en el resumen índices de segundo grado de aguas de riego, influencia del agua en el mantenimiento de instalaciones de riego localizado y con énfasis en obstrucciones y el diagnóstico de los suelos. Dentro de los índices de segundo grado, ya habíamos visto los de primer grado en la clase anterior, tenemos la relación de absorción de sodio, que era la fórmula de sodio partido por el promedio entre calcio más magnesio, ¿cierto? Por la raíz cuadrada del calcio más magnesio. Y esto es todo expresado en miliequivalentes. Índices de segundo grado para aguas de riego. Claro, veíamos que el sodio dispersaba los suelos, es decir, producía este efecto que ustedes están viendo acá. En cambio, el calcio tiende a formar este efecto, ¿ya? Un efecto de agregar el suelo. Y cuando uno observa un suelo y ve este tipo de mancha, y que no es humedad, estas manchas negras están secas, pero tiene este aspecto de humedad, es un síntoma casi inequívoco que pudiera ser sodio. Continuando con los índices de segundo grado, tenemos la relación de calcio, ahí está su fórmula, ¿cierto?, que lo vimos en la clase, y este valor tiene que dar mayor a 0,35 para que esté bien equilibrado en el agua. Después la relación de sodio, que es parecido a la fórmula de arriba, pero tiene que dar menor a 0,2 miliequivalentes litros. La relación de calcio-magnesio, sabemos que es calcio partido por magnesio, y tiene que ser igual a 2 o lo más próximo a 2 para que esté en un buen equilibrio. Luego veíamos la dureza, que hacía referencia fundamentalmente a los cationes calcio y magnesio, y aplicábamos una fórmula, ¿cierto? Y con esta fórmula podíamos saber si el agua era dulce o muy dura, ¿ya? Dependiendo de lo que nos diera el valor. También aquí, con sus intermedios, lógicamente, y también aquí todo expresado en miliequivalentes por litro. Y ya veíamos, ¿cierto?, la influencia del agua en el mantenimiento de las instalaciones de riego localizado, y veíamos las obstrucciones. Y aquí era fundamental los cabezales de riego en cuanto a su filtrado, en cuanto a sus bombas, conducciones, emisores y equipos de fertirrigación. Y los agentes, causas y tratamiento de los procesos de obstrucción los dividíamos en físicos, químicos, biológicos u orgánicos. Entonces veíamos las causas físicas, ¿cierto?, que principalmente son sólidos en suspensión, y también los tratamientos, ¿cierto?, de obstrucciones de tipo físico que teníamos, por ejemplo, la floculación ante aguas que contienen gran material, digo, de gran material en suspensión que colmatan rápidamente los sistemas de filtrado. Bueno, y aquí tenemos un tranque o un tanque de riego en la cual podemos ver el desarrollo de algas que están aquí, y esto fundamentalmente porque no está cubierto. O sea, si hay luz se van a desarrollar estas algas. Entonces lo ideal es cubrir los tranques que están al lado de los cabezales de riego. Luego hablábamos del prefiltrado, que era importante, y los filtros de arena como principal equipo, ¿cierto?, para el filtrado cuando las aguas son vienen muy sucias, por ejemplo, las de canales normalmente, y estos filtros de arena hacían un muy buen trabajo. Después teníamos los filtros de malla y de anillo, que ya son filtros menores, por decirlo así, o de menor tamaño. Y eso entonces nos servía para aguas un poquito de mejor calidad desde el punto de vista de las obturaciones. Acá tenemos emisores de flujo turbulento, está hablando de los emisores, por ejemplo los goteros de flujo turbulento, justamente para evitar este flujo, hace sacar estas partículas finas y que no se acumulen al interior del gotero. Aquí tenemos entonces los filtros de malla a la izquierda, este también es filtro de malla, y aquí abajo los filtros de anilla, que los habíamos visto en clase. Y esto es lo que hablábamos del
el gotero y el flujo turbulento aquí, donde permite, ¿cierto?, todo esto, ir acumulando las pequeñas suciedades y luego, junto con el agua, van saliendo. Aquí una foto típica de sales, ¿cierto? Un problema que a la larga va a taponear todos los goteros y esto, lógicamente, tenemos que ver, tratar este problema desde un principio, desde el cabezal de riego, con acidificar el agua para neutralizar los bicarbonatos y que no se nos produzcan estas acumulaciones de sales. A la derecha, goteros que están totalmente tapados. Ante estas situaciones, poco ya lo que se puede hacer. También veíamos las causas químicas, ¿cierto? Y tratamiento de obturación desde el punto de vista químico, un adecuado manejo del agua de riego fertilizante y los tratamientos con productos químicos. Por ejemplo, para la eliminación de algas se recomendaban 0,3 a 3 gramos por metro cúbico cada 15 días de sulfato de cobre. Y esto es en verano y cada 30 días en primavera. También para las bacterias, por ejemplo, causantes de obstrucciones, podíamos usar hipoclorito de sodio o hipoclorito cálcico. Lo más que se ocupa es el hipoclorito de sodio, el cloro. Y aquí ya veíamos algunos valores de obstrucciones, ¿cierto? Resumen del riesgo y dábamos algunas indicaciones. También lo mismo para el riesgo potencial de obstrucción en los sistemas, cuando los sólidos, por ejemplo, en suspensión, estaban bajo esta cantidad de partes por millón o en esta o sobrepasaban esto, era su riesgo bajo, medio, alto, lo mismo para estos otros parámetros. Hablábamos de que en el tipo de análisis de suelo habían dos, uno que era de fertilidad y otro que era ya un poquito más específico. También hablamos ampliamente del pH y dábamos una clasificación del suelo de acuerdo a su rango de pH y qué efecto tenía sobre los elementos nutritivos y la disponibilidad de estos para la planta en el suelo. Que vimos después, corrección de suelos alcalinos hasta pH 6,5 a 7 con aportes de azufre, y ahí explicamos el cuadro. Luego pasamos a hablar de la conductividad eléctrica y sus rangos adecuados. Lo mismo hicimos con el carbonato de calcio total. Hablamos de la materia orgánica, ¿cierto?, presente en el suelo. Les recuerdo que ya estamos hablando de suelo y calificación de suelo según su carbonato de calcio activo. Este carbonato se diferencia del total por la partícula, por el tamaño de la partícula, que esta es mucho más activa porque es mucho más pequeñita. Estas son las que nos dan normalmente los problemas de clorosis en el suelo. Veíamos también el nitrógeno total y sus valores en suelo, la relación carbono-nitrógeno, ¿cierto?, explicado y en su relación, ¿cierto?, cómo debía ser para estar en niveles bajos, normales o altos, y qué pasaba con la liberación del nitrógeno. Cuando los valores de la relación carbono-nitrógeno son muy bajitos, quiere decir que hay una excesiva liberación, ¿cierto?, de nitrógeno. Fósforo asimilable, hay bastantes métodos para calcular, determinar el fósforo asimilable en los suelos, y los más comunes eran Bray y Olsen, entendiendo que Olsen es para suelos más bien calizos. Análisis en el extracto de saturación y sus valores. También hablamos del complejo de cambio o la capacidad de cambio catiónico, o también puede decirse la capacidad de intercambio catiónico, y los niveles expresados en 1000 equivalentes por 100 gramos, y también dependiendo del tipo de suelo, y los principales cationes de cambio, ¿cierto?, que eran el calcio, magnesio, sodio y potasio. También pudieran haber otros como hidrógeno, aluminio y amonio, pero estos son los más fuertes en el intercambio. Y algunos microelementos también de menor importancia. Presentamos el cuadro de interpretación de contenido y porcentaje relativo de los cationes de cambio en el suelo
Y aquí podíamos ver dos columnas, una que era sobre el porcentaje de la capacidad de intercambio, cada elemento calcio sobre ese porcentaje, o directamente el calcio en 1000 equivalentes por 100 gramos. Entonces una está expresada en porcentaje y otra directamente en 1000 equivalentes por 100 gramos. Interpretación del contenido de calcio, magnesio y sodio extraíble en los suelos, para suelos sueltos o suelos arenosos, suelos francos y suelos arcillosos, con sus valores, su rango arriba muy bajo, bajo, normal, alto y muy alto. También teníamos de los microelementos, pudimos ver cuál era su rango óptimo. Lo mismo veíamos con el boro en el suelo y el molibdeno. Mostramos al final de la clase, que ya va terminando, ¿cierto?, los factores de demanda nitrógeno, fósforo, potasio para diferentes cultivos expresados en kilos de nutrientes por tonelada métrica de producto producido. Esto con el autor Pinilla y esto el del 2001. Y aquí veíamos entonces los factores de demanda por tonelada producida de producto para los diferentes cultivos. Y por último veíamos los valores esperados en la solución del suelo ante una solución nutritiva específica. Ejemplo, tomates de invernadero en producción. Entonces, si la solución nutritiva tenía estos valores expresados en milimoles, el valor esperado, ¿cierto?, en la solución de drenaje, en lo que sale más allá de las raíces, deberíamos tener un valor esperado de esto. Si no ocurría, bueno, aquí habían unas observaciones que teníamos que tener en cuenta. Ese es un breve resumen de lo que fue la clase número 4.